Bienvenidos a la primera sesión del estudio de nuestra materia, Cartas de Pablo o Epístolas Paulinas. En esta unidad tenemos una introducción general a estas epístolas. Soy Freddy Gustavo Gattari y tengo el agrado de darte una cordial bienvenida. Yendo a la escritura vamos a encontrar que la escritura precisamente, el hecho de saber escribir y el hecho de saber leer se había hecho popular, especialmente en el pueblo judío, y ni qué decir en otros lugares, en otras culturas. Entonces, escribir y leer se había hecho popular y los discípulos del Señor Jesús utilizaron precisamente medios escritos para comunicarse. En muchas ocasiones vemos que estos escritos de los apóstoles contienen preguntas de ellos y por supuesto de quienes esperaban correspondencia de los apóstoles. Se planteaban preguntas para poder plantear cosas prácticas, solución de problemas, respuesta a asuntos doctrinales. Por otra parte, a través de cartas, los apóstoles se anoticiaban de lo que acontecía con la iglesia o recibían información respecto a personas particulares y lógicamente, si la situación era alarmante, si la situación ameritaba escribir una carta, los apóstoles no dudaban en hacerlo. Yendo específicamente a las cartas del apóstol Pablo, llamadas también epístolas paulinas, encontramos que la temática, el contenido de las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, tuvieron una gran importancia para la gente de esa época. Imaginemos un poco el panorama. La iglesia acababa de iniciar sus actividades en Jerusalén y de pronto su accionar se había difundido ya a muchos lugares, muchos pueblos y ciudades. Recordemos que la iglesia había ampliado su acción hacia muchas regiones y había logrado captar la atención de gente de distintas culturas. Por lo tanto, esa distinción, ese hecho de ser diferentes, distintos, planteaba un desafío para los apóstoles, cómo atenderles según los requerimientos de cada uno de esos grupos. Pues las cartas daban solución, daban respuesta a esas necesidades que se encontraban. Ahora, no es que esas cartas han dejado de tener validez para nosotros que vivimos en nuestra época. Tiene un tremendo contenido que puede ser aprovechado por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay cosas que trascienden el tiempo. Las cartas contienen aspectos que trascienden la cultura. A estas cosas se les llaman normalmente principios, es decir, verdades universales o verdades trascendentales, verdades espirituales. Pero además de esto, también las cartas contienen valores y, por supuesto, un alto contenido doctrinal. Los problemas y las necesidades, junto con los dramas y los aciertos de los creyentes de esa época, son prácticamente similares a los que experimentamos hoy.
Características generales de las cartas de Pablo. Analizando de manera panorámica vamos a encontrar aspectos peculiares como los que describimos a continuación. Una de las características de Pablo es que en la mayoría de los casos se identifica él mismo. Por otro lado, menciona claramente el ministerio al que fue llamado por Dios. Además, añade otros datos particulares que hacen que no nos quepa dudas de quién está escribiendo o quién escribió la carta que está frente a nosotros. Además, se puede observar también en el contenido un alto nivel de conocimiento de la palabra de Dios que hasta ese momento había sido escrita. Estamos hablando de lo que nosotros llamamos comúnmente como el Antiguo Testamento. También se puede notar en sus escritos bastante conocimiento de aspectos culturales de los israelitas. Y por supuesto, un notable conocimiento y manejo del griego. Recordemos que el griego era el lenguaje típico de ese tiempo, aun cuando los romanos estaban en el mando de muchísimas naciones a lo largo de todo el imperio. Sin embargo, el griego se había difundido y era un idioma común. Por supuesto, el latín también había que conocerlo. Entonces encontramos en Pablo este rasgo particular de conocimiento del griego. Para entender las cartas de Pablo, es necesario que leamos el libro de los Hechos. Por ejemplo, si queremos tener información respecto a cómo surgen las iglesias de Corinto, de Filipos, de Éfeso, pues necesariamente tenemos que revisar el libro de los Hechos. Encontramos en el libro de los Hechos, por ejemplo, las características de las regiones donde fueron fundadas las iglesias, rasgos culturales, en qué circunstancias se inició la obra de Dios en esas ciudades y otros aspectos más. Entonces, el libro de los Hechos que fue escrito por Lucas es fundamental para poder tener un dato exacto, para que podamos tener un contexto apropiado de cada una de las cartas del apóstol Pablo. Recordemos que Lucas acompañó a Pablo en sus viajes. Ahora, entrando un poco a la historia de Pablo, recordemos que es una de las que destacan nítidamente en el Nuevo Testamento y asombran a muchos. Hechos nos describe cómo conoció al Señor Jesús. Detalles adicionales encontramos en ese libro mismo, pero también en las cartas del apóstol Pablo. También se puede encontrar datos en otros escritos característicos de la época. No olvidemos que Pablo fue un judío que nació en la ciudad de Tarso. Fue llamado Saulo y este nombre hebreo proviene del nombre del rey Saúl, Shaul en hebreo. Siendo joven aprendió a fabricar carpas y esto lo evidencia Hechos 18. A menudo usaba esa habilidad para ayudarse financieramente en el ministerio. Una experiencia que seguramente algunos de ustedes o varios han experimentado, ¿verdad? La necesidad de poderse financiar a uno mismo para que la obra de Dios marche para adelante. También era joven cuando comenzó a estudiar idiomas. El apóstol Pablo hablaba arameo, que era un idioma común en esos tiempos, también griego, hebreo y latín. Entonces, por lo menos 4 idiomas. Un gran ejemplo para nosotros. Hagamos un esfuerzo para aprender
Los idiomas bíblicos como el hebreo y el griego, también el arameo, y otros idiomas como el inglés. Pablo estudió la ley en Jerusalén con el gran maestro Gamaliel. Esto lo vemos en Hechos 22, versículo 3. En Gálatas 1:14 dice que había llegado a ser un líder importante de la religión judía. Era fervoroso, quería agradar a Dios, era muy apegado a la letra de la ley, pero también a las tradiciones judías. Este aspecto lo vamos a estar viendo con profundidad un poco más adelante, pero es fundamental distinguir entre lo que la Biblia llama como ley, que está conectada con las tradiciones, las interpretaciones y las añadiduras que los judíos habían realizado a la ley de Dios. Pablo procuró arduamente cumplir y hacer cumplir esas tradiciones. Él era de la secta de los fariseos, como lo vemos en Hechos 23:6. Sus características personales posibilitaron inicialmente impulsar el judaísmo fariseo y más tarde el avance de la Iglesia de Jesucristo. ¿Cómo acercarnos a las epístolas para comprenderlas? Es fundamental el conocimiento del contexto histórico, cultural, geográfico y religioso de ese tiempo. Podemos utilizar por lo menos dos versiones de la palabra de Dios, Reina Valera y otra muy recomendable, la NBI, que sean Biblias de estudio, sería fabuloso. La aplicación de los principios y reglas para la correcta interpretación es muy importante. Entonces, la materia de hermenéutica nos sirve de mucho para poder realizar este estudio. Usar otros auxiliares como mapas bíblicos, la Biblia interlineal griego-español y otros. El uso de métodos de estudio bíblico también es fundamental. Uno de ellos, el sintético, que nos permite tener un panorama de un libro en particular. También el método inductivo, que consiste en observar o investigar en el mismo texto bíblico, luego interpretarlo y plantear aplicaciones prácticas para nuestra época. Por supuesto, la exégesis también como método posibilita esclarecer especialmente los pasajes con alto grado de dificultad en su comprensión. Pablo Armero, en su introducción a las epístolas paulinas, señala que en el campo de la investigación bíblica existen además áreas de acercamiento al texto. Una de ellas, dice él, es la denominada introducción. En ella, los especialistas se refieren al estudio de aspectos significativos del trasfondo original sobre el cual debe ser entendido los libros de la Biblia. Veamos eso en detalle. En la introducción se estudia, por ejemplo, el idioma en el que fueron escritas las cartas, trasfondo histórico, paternidad literaria, fecha aproximada en que fue escrita, situación histórica, los problemas contemporáneos a los cuales se refiere el escritor. El texto original con el estudio de las diferentes variantes encontradas en los manuscritos. Entonces es importante también conocer un poco de griego para poder abordar especialmente los puntos que sean dificultosos. Dios te guarde, Dios te bendiga.